Queridos hermanos, estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Quería decirle a todos, yo le mando a más de 200 hermanos todos los días una breve meditación, y el tema que estamos tomando a partir del 1 de julio es Jesús en el Antiguo Testamento. Y estuvimos viendo ahora Génesis 1. Así que si ustedes lo están recibiendo, o si saben de algún hermano que lo está recibiendo, arrímense y léanlo. No llega a ser un minuto, son unos segundos, pero que compartimos la palabra de Dios. Un tema tan importante, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento nos anuncia la venida de Jesús. Y es tan claro el anuncio, y en todos los libros del Antiguo Testamento encontramos alguna referencia. No vamos a agotar el tema, pero sí, con la gracia de Dios, vamos a ir viendo cómo el Señor Jesucristo desde Génesis 1.1 está presente en todo el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a seguir con la meditación de Filipenses. Filipenses capítulo 2. El domingo pasado les dije que esta es la médula, el centro de la carta a los Filipenses, el capítulo 2 en su primera parte. Y vimos la introducción a la obra de Cristo, al ejemplo de Cristo, el domingo pasado, Filipenses 2 del 1 al 4, y hoy vamos a considerar los versículos 5, 6 y 7 de Filipenses 2. Así que les invito a que lean en su Biblia, yo lo voy a estar leyendo aquí. Dice San Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Escuche bien lo que dice Pablo acá: hecho semejante a los hombres. Y el domingo que viene, si Dios lo permite, vamos a ver también lo que dice el versículo 8, aún humillándose más que tomando la condición de hombre. Pero hoy vamos a cortar aquí la lectura en el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ustedes recuerdan que en los primeros 4 versículos habíamos visto que nosotros tenemos un incentivo cuádruple, un incentivo que nos ayuda a cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida, la ayuda de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, es decir, 4 cosas que nos están ayudando en nuestra tarea de ser como Jesús. Y termina con el corazón compasivo, ¿no? Y en humildad, unidad y esmero, solicitud, dedicación en el trabajo, en la tarea de ser como Cristo. Siguiendo siempre el ejemplo de Cristo. Por eso el lema de nuestra iglesia es: puesto los ojos en Jesús. Poner a Él como ejemplo en nuestra vida. No a ningún hombre, ni al pastor, ni a nadie que sea humano, porque todos somos falibles. Yo siempre les digo cuando se bautizan: miren, de acá en adelante no miren a nadie más que a Jesús, porque de Jesús para abajo todos somos hombres. Pastor, cocinero, evangelista, todos somos pecadores salvados por la sangre de Cristo. El único perfecto es Jesús. Y hoy vamos a ver el ejemplo de Jesús. Primero nos da la regla de la felicidad. Yo le dije que Filipenses nos enseña cómo ser felices. ¿Vieron ustedes que los egoístas, las personas egoístas, son las personas más infelices? Están siempre protestando, siempre la culpa la tiene el otro, siempre todo le pasa a ellos. El cristiano aprende a ser feliz siendo como Jesús. Por eso acá Pablo dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. A ver, vamos a ver algunas características de cómo sentía Jesús. Primero, nos dice que tenemos que tener la misma forma de pensar que tenía Jesús. ¿Qué decía Jesús? Primero tenemos que pensar en el prójimo y después en nosotros, ¿no? Por eso había dicho el domingo pasado: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Por eso Jesús, cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento, ¿cuál era el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús paró, dijo: no, sigan.
El segundo es igual y abarca todos los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús amaba, pensaba en el prójimo y tuvo compasión de aquellos que no le conocían. ¿Se acuerdan cuando estaba en la alimentación de los 5.000? Dice, eran como ovejas que no tenían pastor y se compadeció de ellos. También tener la misma forma de amar. Fíjense, en Juan 13:1 dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Sabía que uno le iba a traicionar, sabía que cuando llegara el momento de la crucifixión todos se iban a desbandar, sin embargo dice que los amó hasta el fin. ¿Usted es capaz de amar a alguien que le abandona, a alguien que le dice una cosa y no la hace, que no cumple su palabra, alguien que no es confiable, alguien que hace algo que le daña en su integridad moral? El Señor dice que los amó hasta el fin. Y creo que la prueba más grande de amor es hacia aquellos que le estaban crucificando. ¿Se acuerdan una de las 7 frases de la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban crucificando injustamente y sin embargo dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y también tener la misma disposición que tenía Jesús. Claro, no vamos a poder redimir al pecador. Esto sí que, aunque queramos hacerlo, no podemos, porque solo Jesús podía hacerlo. Cargar sobre él el pecado de todos nosotros, todos los que se arrepienten y le reciben como Salvador personal. Pero sí podemos negarnos a nosotros mismos, como lo hizo Jesús. Sí podemos tener su actitud de buscar la unidad del pueblo de Dios, de ejercer la humildad. Dijimos que en el Imperio Romano y antes en los griegos, la humildad estaba mal vista, era para los esclavos. Sin embargo, Jesús nos enseñó el verdadero valor de la humildad. Y la solicitud, el esmero, el esfuerzo, las ganas, la voluntad de hacer las cosas que a Él le agradan. Y estas características de Jesús solo se pueden repetir en los cristianos. Por eso no podemos pedirle peras al olmo, porque el olmo no da peras. Y no le podemos pedir a un incrédulo, a alguien que no conoce a Cristo, que viva como Jesús vivió. Pero sí lo podemos hacer nosotros. Hace un tiempo les conté la historia de un chico lisiado de las 2 piernas que estaba en una estación, así como la de Once o la de Retiro, y a los que bajaban al Torbellino, que ahora hay menos gente, pero cuando en épocas normales bajan del tren, ahí en estas terminales vienen como una oleada, en Constitución también, y la gente se lleva todo por delante. Y un hombre vio a este chico que se lo iban a llevar puesto, porque nadie paraba ni estaba mirando al pobre pibe que estaba sentado contra la pared del andén. Y agarró, se puso delante del chico y desviaba a la gente para protegerlo, a este chico, que no lo pisaran ni le hicieran daño. Y después que pasó esa oleada de gente, el chico lo miró y le dijo a este hombre, Señor, ¿usted es Jesús? ¿Pueden decir eso de nosotros? Que nos comportamos como Jesús. Que en vez de correr porque llegamos tarde al trabajo, porque tenemos que hacer, porque nos detenemos para ver la necesidad de aquel que está allí postrado. Hermanos, ser como Jesús es pensar como Jesús, sentir como Jesús, vivir como Jesús. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la segunda cosa que nos dice el versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, Él es Dios. En esta semana, la primera meditación, el 1 de julio, les dije que allí, en Génesis 1:1, estaba Jesús presente, porque Él está desde el principio con el Padre, no tiene comienzo, no es creado, no es una criatura, es Dios mismo. Pero dice que Jesús no tuvo en cuenta estar en forma de Dios, sino que al no estimarse el ser igual a Dios, no se aferró a eso. Hermanos, ¿cuántas veces decimos, yo tengo derecho, porque yo soy fulano de tal,
Yo tengo chapa, dicen algunos. No, hermano, no tenemos nada. Aquí el que es todo es Jesús. Por eso él dice, yo me manifiesto en tu debilidad, le dijo a Pablo. Me gozo en tu debilidad, porque cuando soy débil, dice Pablo, yo soy fuerte, porque Dios es fuerte en mí. Pero cuando queremos ser nosotros no es así. Él dice, siendo Dios, anoten por ahí, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, nos hablan de que Cristo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Jesús existió desde siempre. Juan 1:1 dice, en el principio, antes de todas las cosas, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Por eso los testigos de Jehová, como no reconocen la deidad de Cristo, dice Jesús era un Dios creado. No, hermano, Jesús es Dios mismo, parte de la Trinidad, como veíamos el 1 de julio en la creación. Allí estaba la Trinidad creando todo lo que existe. Antes que nada estaba Jesús. Antes que todo, dice la Biblia en el lenguaje actual, antes que todo comenzara, estaba Dios, era Dios. Antes que todos. Consintió en dejar su preexistencia. Él no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Él estaba allí, en el trono de Dios. Sin embargo, no se tomó de ese privilegio que tenía, de esa autoridad que tenía como creador, como parte de la Trinidad, y no tuvo en cuenta eso. No insistió, dice la Biblia de la versión popular, no insistió en los privilegios que tenía, sino que él renunció a eso por amor a nosotros, aunque siempre conservó la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y también nos muestra que Él es el postrer Adán. ¿Se acuerdan? En 1 Corintios 15:22, el capítulo por excelencia donde Pablo habla de la obra de Cristo y de su muerte y su resurrección, él dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos tenemos vida nueva, todos somos vivificados, tenemos la vida, porque hay vida en Jesús. Fíjense ustedes, vamos a pensar un poquitito en esto. Adán, ¿qué quiso ser? Quiso ser igual a Dios. ¿Qué le dijo el diablo en el momento de la tentación? Si prueban esto, verán que serán como Dios. Adán quiso ser Dios. Y el hombre es igual. Quiere ser su diosecito, ser él el que manda. Yo no necesito a Dios, dicen muchos. Si decís esto, realmente me das mucha preocupación. ¿Por qué? Porque estás mal. Porque no tenés a Cristo como el centro de tu vida. El único que da valor a tu vida es Jesucristo. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y les recibo como Salvador, entonces soy realmente feliz. Porque mi carga, mi pecado, todo lo que me agobia desaparece y Cristo reina en mí. Por eso Jesús es el postrer Adán, porque Cristo se hizo siervo para bendecirnos a nosotros. Solamente Dios puede hacer esto. Solamente Él, por amor. San Agustín dice que nos amó tanto como si no hubiera nadie más en el mundo a quien amar. Y el último versículo que leímos, el 7, dice que no consintió ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Él se despojó de todos sus privilegios, se sujetó a la voluntad de Dios. Ustedes, nosotros somos capaces de sujetarnos a la voluntad de Dios, aunque nos pida cosas que no entendemos, aunque quizá tengamos que renunciar a algo que creemos que merecemos, no merecemos nada. El que merece toda la honra es el Señor. Pero ¿somos capaces de ser como Jesús, sujetarnos a la voluntad del Padre? La ley, que era la que imperaba hasta que vino Cristo, no podía salvar al hombre. Era un ayo, una niñera, una cuidadora que nos llevaba a conocer a Cristo, dice Romanos 8:3. Pero en el tiempo oportuno Dios envió a su Hijo. Por eso decíamos en la segunda meditación de Génesis 1, que Jesús es la luz del mundo.
Cuando en la creación Jesús estaba con el Padre y el Espíritu Santo creando todo el universo, lo primero que crearon fue la luz. ¿Y qué hace la luz? Ilumina. Y cuando la luz, que es Cristo, se hizo hombre, allí Él pudo decir: yo soy la luz del mundo. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan con la mujer samaritana? ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, hacer la voluntad de mi Padre. Y siempre buscó cumplirla. Dice, no buscó su propia voluntad en el 5:30, sino la del Padre que me envió. Tomó, dice acá el pasaje de Filipenses, la forma de siervo. No solo se hizo hombre, sino que tomó la forma de siervo. Dice Marcos 10:45, el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, como queremos los hombres, sino vino para servir a nosotros y dar su vida en rescate por nosotros. Marcos 10:45. Y también se hizo siervo. Dice, tomando forma de hombre, se hizo siervo. Se hizo hombre y se hizo siervo. Se hizo igual a nosotros. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque nos amó tanto que dio su vida en la cruz por nosotros. Por eso nuevamente te digo, si en esta mañana estás viendo este video o en otro momento y no tenés a Cristo, recordá que Él murió por vos y murió por mí. Yo voy al cielo porque Cristo es mi Salvador. ¿Es tu Salvador? Este es el momento que tenés que pensar. Es difícil pensar en la humillación. Miren, hace un tiempo yo vi la biografía de Solimán el Magnífico. ¿Saben quién fue Solimán el Magnífico? El más grande de los sultanes del Imperio Otomano. Extendió el imperio a su máxima expresión. Un hombre muy poderoso y temido y temible. Era temido y era temible. ¿Y saben qué hacía Solimán? Cuando quería saber cómo el pueblo lo veía, cómo el pueblo estaba, él se ponía el atuendo casi de un mendigo, con una capa y una capucha que le cubría la cara, prácticamente quedaba a la sombra su rostro, iba caminando entre el pueblo para poder saber qué es lo que el pueblo sentía, qué es lo que el pueblo vivía. Bueno, hermanos, eso es lo que hizo Jesús. Se hizo hombre, se hizo siervo por amor a nosotros, pero no para investigar lo que Él ya sabe, sino para salvarnos y dar su vida en la cruz por nosotros. Por eso no dejes pasar esta mañana sin abrir tu corazón a Jesús. Recibile como tu Señor y Salvador y vas a tener la victoria. Que el Señor te bendiga ricamente y te quiero recordar que hoy domingo a las 6 de la tarde una actividad especial con la escuela dominical y a las 7:30 la reunión presencial. Muchos hermanos me llaman y me piden ¿cuándo nos vamos a reunir? Bueno, hoy a las 7:30 de la tarde tenemos la reunión presencial. Avísele a todos los hermanos que pueda de que esta tarde, 7:30 de la tarde, va a poder ir a cantar, a alabar y orar al templo para que todos disfrutemos del compañerismo cristiano. Dios les bendiga ricamente, el Señor está con nosotros, que el Señor les guarde y les proteja. Amén.